Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 8 de la materia Fisiopatología 1, con la doctora Matilde Medina León. Este grupo está compuesto por los siguientes sustentantes: Carolyn José González, Stephanie Santos, Marlene Stephanie Alcántara y su servidora, Denny Elizabeth Ureña. En esta presentación vamos a hablar acerca del síndrome nefrótico con sus principales manifestaciones clínicas. Acá vamos a abarcar lo que es su definición, etiología, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas que nos van a llevar a un diagnóstico, complicaciones, tratamiento, pronóstico y por último, pero no menos importante, diagnósticos diferenciales. Espero que este tema les sea de mucho provecho. Buenas tardes, soy Carolyn Jose y vamos a aprender acerca de lo que es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico no es más que un trastorno renal que está causado por un conjunto de enfermedades. Y como todo síndrome, el mismo se complementa de signos y síntomas que corresponden o responden a una patogenia y a etiologías diversas. Este síndrome está complementado o caracterizado por el aumento en la permeabilidad de la pared capilar de los glomérulos renales, que conlleva a la presencia de niveles altos de proteína en la orina. Entonces, esto se va a conocer como proteinuria, que no es más que el aumento mayor a 3.5 gramos de proteínas en la orina por día. Como va a haber mucha proteína en la orina, entonces en la sangre va a haber poca, y entonces eso se va a conocer como hipoproteinemia. También este síndrome se va a caracterizar por presentar edemas, que en este caso va a ser un edema generalizado y se va a conocer como anasarca. Y también va a presentar este síndrome colesterol alto, y esto se va a conocer como hiperlipidemia, o también podríamos llamarle hiperlipemia. Y se va a encontrar allí también una predisposición para la coagulación. Existen otros signos y síntomas que son correspondientes a dicha enfermedad, pero prácticamente esos son los más característicos. En cuanto a su definición, podemos aprendérnosla así. ¿Por qué? Porque la misma, como ya mencioné, cuáles son las características que la complementan, podríamos decir que está también complementada semiológicamente por una triada que es llamada la triada nefrótica, que está constituida por lo que es la hipoproteinemia, la proteinuria y también el edema. O sea, esa es la triada nefrótica, que no se te olvide. Bien, vamos a ir a lo que es su etiología. La etiología del síndrome nefrótico es causada, como ya mencioné, por una afección glomerular. Esta es bien dada por una enfermedad renal que se va a conocer como glomerulonefritis o glomerulonefrosis primaria, o por una enfermedad extrarrenal que afecta al riñón, conocida como glomerulonefrosis secundaria. En la glomerulonefrosis primaria vamos a ver que se van a clasificar según su criterio histológico. Y allí encontramos la nefropatía de cambio mínimo, que es la causa más común la causa más común del síndrome nefrótico primario en niños. También esto se caracteriza por presentar proteinuria. En esta primaria también vamos a encontrar la glomerulonefritis esclerosante y focal, la glomerulonefritis membranosa, que es la causa más común en los adultos y se caracteriza por una inflamación de la membrana del glomérulo que dificulta la función de la filtración del riñón. También se encuentra allí lo que es la glomerulonefritis mesangiocapilar, que es una inflamación del glomérulo, como el nombre bien lo dice, junto con el depósito de los anticuerpos en la membrana del mismo. Y esto también va a dificultar lo que es la filtración de la orina. Existe también allí lo que es la nefropatía de la inmunoglobulina A y otras lesiones glomerulares primarias. Dentro de la
glomerulonefrosis secundaria, vamos a ver que esta mantiene el mismo patrón histológico que la primaria, aunque guardan características que son distintas. Esta clasificación, por así decirlo, se va a complementar. ¿Por qué? Porque va a estar basada en enfermedades sistémicas, en enfermedades metabólicas y genéticos familiares, enfermedades infecciosas, neoplasias y también aquellas que son generadas por fármacos. ¿Qué pasa? Dentro de las enfermedades sistémicas vamos a mencionar algunas, como lo es el lupus eritematoso sistémico, que esa enfermedad es autoinmune y puede afectar a varios órganos, entre ellos el riñón, por lo que es el depósito de inmunocomplejos típicos de esta enfermedad. Esto es debido a la inflamación provocada en el riñón y por eso también se le da el nombre de glomerulonefritis lúpica. En las enfermedades metabólicas vamos a encontrar o genéticos familiares, la diabetes mellitus, que suele presentarse en pacientes que poseen dicha enfermedad. En las enfermedades infecciosas encontramos lo que es el VIH, donde los antígenos propios del virus también provocan una obstrucción de la luz de los capilares glomerulares y por ende alteran la función normal del riñón. En la neoplasia encontramos también los tumores sólidos, los linfomas, y en cuanto a las que son generadas por fármacos, encontramos los de origen con mercurio, los que tienen heroína y otros. Ya basándonos en lo que es su epidemiología, podemos decir que este síndrome afecta a cualquier edad, aunque el mismo va a predominar en los niños con una proporción niño-adulto de 26:1. También existen diferencias en su presentación en ambos grupos de edad, puesto que los niños no es igual que en los adultos. Por ejemplo, en los niños la glomerulopatía más frecuente es la nefropatía cambio mínimos, que va a afectar a un 66% de los casos, no siendo así en los adultos, porque en los adultos afecta nada más a un 20% de los casos. En los niños, luego de la enfermedad cambio mínimo, va seguida de la glomerulosclerosis focal y cementaria, que allí va a afectar en los niños a un 8%, mientras que en los adultos va a afectar de un 15 a un 25%. También vamos a encontrar en la de los niños la glomerulonefritis mesangiocapilar, que va a afectar a un 6%. En los adultos también vamos a encontrar la glomerulonefritis membranosa, que va a afectar a de un 30 a un 40%. Algo característico y bueno, que se debe mencionar es en relación al sexo, puesto que con el sexo también existen diferencias. Y hay un predominio en los hombres con respecto a las mujeres en una proporción de 2:1. Hay datos también epidemiológicos que revelan información acerca de la evolución más frecuente que siguen los pacientes con este síndrome. Y esta va enfatizada, por ejemplo, a la remisión espontánea, que ocurre hasta en el 20 o 30% de los casos, produciéndose durante el primer año de la enfermedad. Aún así, esa mejoría podemos decir que no es definitiva, puesto que un 50 o un 60% de los pacientes fallecen o van a evolucionar con una insuficiencia renal crónica pasado entre 6 a 14 años después de esa remisión. Por otra parte, también entre un 10 y un 20% de sujetos va a evolucionar con continuos episodios de remisiones y también recaídas sin llegar a fallecer o a comprometer el riñón por ello.
Y vamos a ver que las principales causas de muerte son cardiovasculares, consecuencia de la cronificación del síndrome o cronificación del síndrome y accidentes tromboembólicos. Muchas gracias por su atención. Vamos a dejarlo con mi compañera que va a seguir explicando acerca de su fisiopatología. Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Santos y en esta ocasión estaré explicando el síndrome nefrótico, lo que es su fisiopatología. Bueno, el síndrome nefrótico se va a caracterizar por proteinuria, hipoalbuminemia, hipoproteinemia. Estos pacientes van a presentar lo que es edema, hiperlipidemia, alteración en la coagulación e infecciones recurrentes. La principal causa de síndrome nefrótico en adultos va a ser la nefropatía diabética. Bueno, esto va a provocar lo que es un daño estructural a nivel de la membrana basal glomerular, también un aumento del tamaño de los poros y una pérdida de la electronegatividad de la membrana, provocando así un aumento de lo que es la permeabilidad de la misma. La membrana basal glomerular es bastante compleja y es casi impermeable a lo que son las proteínas. Bueno, es importante destacar que el síndrome nefrótico vamos a encontrar lo que es una resistencia al factor natriurético atrial en los túbulos colectores. Esto va a provocar una retención primaria de agua y de sal. Esto producirá un aumento del volumen plasmático. Aquí vamos a hacer un stop para explicar, bueno, ¿por qué se da lo que es la supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Si todos recordamos, este sistema se utiliza para la regulación de la tensión arterial cuando estamos en caso de hipotensión por la disminución del volumen plasmático. Bueno, si hay entonces un aumento, entonces se va a suprimir este sistema, por eso se produce esto. Este aumento de ese volumen va a producir lo que es un aumento de la presión hidrostática. Y obviamente eso provocará lo que es la salida de líquido al espacio intersticial, produciendo el edema. Estos pacientes van a también presentar hipoalbuminemia. ¿Y por qué se va a dar esto? Obviamente por la proteinuria, la salida de albúmina a nivel, por la orina, por la filtración glomerular. La albúmina se encarga de mantener la presión oncótica, entonces si esta se pierde a nivel de la orina, obviamente disminuirá esta presión oncótica o coloidosmótica. Importante destacar que esta presión se encarga de mantener el líquido dentro de los vasos, por lo que al disminuir la misma se va a producir lo que es una salida de ese líquido al espacio intersticial, produciendo también el edema. Esta salida de líquido al espacio intersticial obviamente va a producir lo que es una disminución de la volemia o una hipovolemia. Y aquí se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque obviamente, ¿qué va a pasar? Que hay una disminución del volumen y por ende una disminución de la tensión arterial, porque la tensión arterial va a depender de ¿qué? De la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco depende del volumen de eyección y también de la frecuencia cardíaca. Esta activación del sistema renina-angiotensina que vamos a ver que las células del aparato yuxtaglomerular van a secretar lo que es renina. La renina se va a unir al angiotensinógeno secretado por el hígado y esto se convertirá en angiotensina 1. La angiotensina 1 se convertirá en angiotensina 2 por la acción de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta angiotensina 2 va a estimular la liberación de aldosterona y esta aldosterona va a tener lo que va a provocar lo que es la retención de agua y de sodio y la secreción de potasio. Obviamente, esta retención de sodio va a aumentar la osmolaridad, pero esta también retención de agua va a provocar lo que es el edema. Bueno, estos pacientes también van a presentar hiperlipidemias. ¿Y por qué van a presentar esto? Porque van a haber distintas proteínas que también se van a estar filtrando, no solamente la albúmina. Tenemos lo que son lipoproteínas de alta densidad o HDL que también se va a perder en la orina. También tenemos la lecitin-colesterol aciltransferasa, que es otra que también va a disminuir su concentración. Sin embargo, como sistema compensatorio, el hígado va a aumentar su síntesis de lipoproteína de baja densidad o LDL, la que se asocia a lo que es la aterosclerosis. Entonces, estos pacientes también podrían desarrollar esta. Sin embargo, va a haber una disminución de la lipoproteína lipasa.
Al haber esta disminución, entonces va a disminuir lo que es la degradación de los kilomicrones y la VDL, favoreciendo así al cúmulo de los mismos y favoreciendo a la hiperlipidemia. Estos pacientes también presentarán lo que es alteración en el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a filtrar inmunoglobulinas, principalmente la IgG, y también factores del sistema de complemento. El sistema del complemento pertenece a la línea primaria de defensa. Todos los que en inmunología vimos que el sistema de complemento básicamente va a ayudar a lo que es que la fagocitosis sea más eficaz también en el proceso de opsonización. Aquí en lo que es el síndrome nefrótico se va a perder lo que es el factor B y el factor D. Entonces, obviamente, estos pacientes lo que va a pasar es que no van a tener esa misma capacidad fagocítica ni la misma capacidad de opsonización, por lo que estarán expensas de lo que son infecciones a esos microorganismos patógenos. También estos pacientes presentarán lo que es una alteración en lo que es la coagulación. ¿Y por qué se da esto? Porque también estos pacientes van a estar perdiendo lo que son factores de la cascada de la coagulación, como el factor 9, el factor 11, el factor 12, también el activador del plasminógeno y la antitrombina. Sin embargo, el fibrinógeno se va a acumular por su peso molecular, que va a ser mucho más difícil de ser filtrado. También va a existir lo que es la agregación plaquetaria y por lo que es el edema o la salida de volumen al espacio intersticial se va a producir la hemoconcentración que va a agravar todo este cuadro. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias. Además de los subtemas tratados en esta presentación, es importante conocer las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y las complicaciones de este síndrome nefrótico. El edema va a presentar la principal manifestación clínica. Este se caracteriza por ser frío, blando y con signo de fovea. Este edema puede ser matutino y depositados inicialmente en zonas de menor resistencia tisular como tobillos, alrededor de los párpados, que luego se extiende produciendo así un edema generalizado conocido como anasarca. Otras manifestaciones clínicas serán la hipoproteinemia, santomas, que son afecciones de ciertas grasas que se van a depositar debajo de la superficie de la piel, sobre todo en piel de la cara y piel de los miembros inferiores. Estos santomas estarán asociados a dislipidemia. Se presentarán también dolor abdominal, vómitos, diarrea, oliguria e hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia será presentada como una proteinuria mayor a 3.5 gramos por 24 horas. Esta se correlaciona en la clínica con orina espumosas, con aspecto de concentración. Esta hipoalbuminemia va a generar bandas blanquecinas transversales en las uñas, denominada como signo de muerte. Para el diagnóstico de este síndrome, se van a realizar varios exámenes. Entre los más principales tenemos la prueba de orina. La excreción normal de orina debe ser menor a 150 miligramos por día, donde solo la albúmina se excreta en un 30 por miligramos por día. Entonces, valores mayores a esto son indicativos de patologías base. En la prueba de orina vamos a encontrar un volumen disminuido de esta. Se va a observar turbia, con un pH ácido, proteinuria masiva, o sea, muy aumentada, hematuria. En algunos casos se puede presentar con cilindros hemáticos o lípidos. Cuantificar la proteinuria de 24 horas nos va a orientar a una severidad de nefrosis y pronóstico, a sabienda que la proteinuria será mayor a 3.5 gramos por día. Esta cuantificación también nos va a orientar a la relación albúmina-creatinina en una muestra de orina mayor a 3,3. También vamos a realizar un hemograma, donde vamos a ver anemia normocítica normocrómica con hematócrito normal o aumentado, VHS aumentada,
leucocitos normales y agregación plaquetaria, presentando hipercoagulabilidad. En el examen químico vamos a evaluar las proteínas, lípidos, urea y creatinina. En las proteínas vamos a observar que tiene hipoproteinemia menor o igual a 5.6 gramos por decilitro, una hipoalbuminemia, o sea, cero albúmina, albúmina en sangre, menor de 2 a 2.5 gramos por decilitro. En el examen químico de los lípidos, vamos a observar que presenta hipercolesterolemia mayor a 400 miligramos por decilitro, hiperlipidemia que aumenta los riesgos cardiovasculares y también las gotas o lípidos en orina. La urea y creatinina se van a encontrar normales. Los electrolitos séricos, el sodio y el calcio se van a encontrar disminuidos, mientras que el potasio seguirá normal. Otros estudios para conocer el diagnóstico del síndrome nefrótico serán estudios inmunológicos. Aquí vamos a observar que presenta aumento de la inmunoglobulina A e inmunoglobulina G, disminución de inmunoglobulina M, C3 y C4 van a estar normales. De los exámenes o estudios serológicos, vamos a realizar el virus de la hepatitis B y C, especialmente asociado a nefropatías membranosas y membranoproliferativas respectivamente. Y serología para la sífilis, que va a estar asociado a nefropatías membranosas. Urocultivo y exudado será negativo. Tendremos ecografía renal, radiografía de tórax y biopsia renal. La biopsia renal se indica siempre y cuando la aproximación inicial y los exámenes básicos no nos orientan a la etiología. Y, por lo tanto, esa biopsia renal no será indicada a todo el mundo. Aquí vemos que pacientes que deben realizarse biopsia renal son pacientes cólticos resistentes que presentan proteinuria no selectiva, hematuria macroscópica, son persistentes a la hipertensión arterial, tienen recaídas frecuentes y se realiza a niños menores de 2 años y mayores de 10 años, porque este síndrome es muy frecuente en niños de 2 a 8 o 9 años. Aquí vemos algunas excepciones para la biopsia renal. Entre las complicaciones que se pueden presentar en pacientes con síndrome nefrótico vamos a encontrar las complicaciones tromboembólicas. Su mecanismo no se conoce con exactitud. Esta se puede encontrar en un 20% de los pacientes que tienen síndrome nefrótico y de ese 20%, 1.8% son niños. Estas complicaciones son sobre todo venosas, presentando una trombosis venosa profunda con afectación de todos los territorios, especialmente miembros superiores y miembros inferiores. También vamos a tener una trombosis de las venas renales, que se va a manifestar por dolor lumbar, hematuria y a veces insuficiencia renal, cuando la trombosis se va a presentar de forma bilateral. En particular, la primera manifestación del síndrome nefrótico será la embolia pulmonar. Aquí observamos algunos factores de riesgos que pueden conllevar a esta complicación, como una hipoalbuminemia inferior a 20 gramos por litro, pacientes postrados, tratamientos con corticosteroides o diuréticos y nefropatías glomerulares. Otra complicación de este síndrome nefrótico va a ser la hiperlipidemia. Se va a dar en pacientes con proteinuria abundante, ya que el hígado va a producir mayor cantidad de proteínas de transporte de lípidos. Es uno de los signos principales del síndrome nefrótico. Esta hiperlipidemia va a generar factores de riesgo, sobre todo cardiovasculares,
provocando infarto al miocardio, muerte por trombosis coronaria. También va a presentar hiperproducción de lípidos, catabolismo disminuido de apoliproteína B, disminución de la hipoproteína lipasa y aumento de LDL y triglicéridos. Las infecciones también pueden ser complicaciones de este síndrome, presentándose en un 20% de los pacientes con una disminución de la inmunoglobulina G, factor B del complemento de presión de la función de los linfocitos T. Entonces, este va a tener un riesgo elevado, ya que se va a relacionar a los estreptococos beta hemolíticos, va a presentar inflamación del peritoneo, que se caracteriza realmente en los niños nefróticos, y va a presentar lo que es celulitis. Insuficiencia renal aguda. Esta se puede manifestar de manera inmediata, inaugural o durante una recaída. El tratamiento terapéutico se va a enfocar en la hemodiálisis. Entonces, los niños van a presentar de forma muy brusca hipovolemia eficaz y aglutinación intratubular de proteína de alto peso molecular. Entonces, la administración conjunta de albúmina y diuréticos suele ser útil. En adultos se complica porque se va a acompañar de necrosis tubular aguda y edema intersticial grave. Esta insuficiencia renal aguda puede progresar a una insuficiencia renal crónica. Esta desnutrición puede ser por ausencia de proteínas, también puede ser una desnutrición vitamínica o una deficiencia de transferrina y celuloplasma como zinc, vitamina D y calcio. Bien, aquí vemos algunas imágenes de niño kwashiorkor. Bien, una desnutrición proteica. Injuria renal. Bueno, esto es una rara complicación realmente, pero hay que decir a qué se debe. Y esta es causada por diuresis excesiva, nefritis intersticial por diuréticos o AINES, sepsis, trombosis de la vena renal, pacientes con edades extremas y aquellos con mayor pérdida de proteínas se van a encontrar en un mayor riesgo para esta complicación. Y también esos pacientes pueden necesitar diálisis y tardar semanas en recuperarse. Aquí les adjunté una mnemotecnia para que se les sea más fácil recordar los síntomas, signos y síntomas, manifestaciones clínicas de este síndrome. Acá tenemos la anastarca, embolismo. El 50% de los pacientes nefróticos van a tener una predisposición de hacer un embolismo natural porque los anticoagulantes naturales van a estar descuidados y tienden a ser un 5% a tromboembolismo pulmonar. Infecciones están a la orden del día, sobre todo encapsulados, como el neumococo, debido a que las inmunoglobulinas van a estar muy disminuidas. También vamos a tener una IRA, insuficiencia renal aguda, por disminución del volumen plasmático efectivo debido al descuido de la hipoalbuminemia. Va a presentar colesterol, o sea, colesterol aumentado debido al mayor transporte de este tipo de lípido, y esto hace que el paciente tenga una hipercolesterolemia asociada. Bien. También va a presentar tubulopatías. Las tubulopatías que se puedan presentar también son importantes, porque cuando el síndrome nefrótico se presenta con una tubulopatía, va a manifestar dando pérdida de iones como el sodio y el calcio. Entonces, también se van a presentar afecciones cutáneas, como les dije, las líneas de Muehlke, que son líneas transversales blanquecinas que se van a depositar en las uñas. Y por último, la oncosis. La hipoalbuminemia que se presenta en estos pacientes va a terminar enjugando un daño final debido a que la hipoalbuminemia a la larga
si no responde el paciente incluso en la parte de diuresis, porque tiene falla renal, vamos a ver que, vamos a tener que administrar albúmina de soporte para compensar el daño y evitar que haya una falla renal por disminución de volumen plasmático. Esto ha sido todo de mi parte, les dejo con mi compañera. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Alcántara y yo le voy a estar hablando sobre el tratamiento, el pronóstico y el diagnóstico diferencial. Algo que tenemos que tener en cuenta son los objetivos que tiene este tratamiento. Los objetivos del tratamiento es aliviar esos síntomas para poder entonces prevenir las complicaciones y así poder entonces retrasar el daño renal que pueda ocasionar. Para controlar el síndrome nefrótico se debe tratar el trastorno que lo está causando. El tratamiento se puede requerir de por vida. Lo primero es que tenemos que manejar el edema, manejo del edema. Es crucial que podamos determinar el estado de la volemia para así entonces decidir la terapia más adecuada para el paciente. Clínicamente puede ser difícil, de modo que se puede entonces medir a través de ciertos parámetros, como son la presión arterial, la radiografía de tórax, la fracción excretada de sodio, menor de un 1% representa entonces una hipovolemia. La relación potasio urinario, potasio y sodio urinario, se va a calcular entonces con una fórmula de Van de Walle. Si es menor del 30%, es una hipervolemia. Si hay edema significativo más hipovolemia, este se debe tratar entonces con la albúmina al 20%, 1 gramo por kilogramo vía endovenosa en infusión continua de 4 horas y vamos a utilizar entonces el diurético furosemida de 1 a 2 miligramos por kilogramo endovenoso durante y después entonces de la infusión. El paciente debe ser estrictamente monitoreado para entonces nosotros poder prevenir lo que es la hipertensión arterial y el edema pulmonar, que son secundarios a esa expansión brusca que puede ocasionar la volemia. Cuando hay edema con elementos sugerentes de hipovolemia, ejemplo, una congestión pulmonar, una insuficiencia cardíaca, estos deben aportarse entonces, deben administrarse entonces los que son los diuréticos. Otra cosa es que debemos mantener la presión arterial en o por debajo de 130 sobre 80 milímetros de mercurio para entonces poder contrarrestar el daño renal que se pueda ocasionar. ¿Qué sucede? Que los inhibidores entonces de la enzima convertidora de angiotensina, la IEK, y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, BRA, estos son los medicamentos que se van a emplear con mayor frecuencia. Los inhibidores ECA y los BRA también pueden ayudar a disminuir esa cantidad de proteína en la orina. Recomendación del tratamiento cuando hay un primer episodio, cuando es el inicio. Se va a administrar entonces una prednisona oral de 60 miligramos en superficie corporal por día durante 6 semanas seguidos. Después entonces se va a utilizar la prednisona oral de 40 miligramos en día alterno por 6 semanas. O sea, durante las 6 primeras semanas se va a administrar la de 60 miligramos, la prednisona. Luego entonces se va a disminuir la dosis por 6 semanas más. Se va entonces a administrar la dosis ya disminuida, que es la de 40. Entonces, esto se puede administrar en una sola dosis diaria, pero matinal. El tratamiento por 3 meses se ha asociado a una menor recaída dentro de 1 a 2 años en comparación con el tratamiento por 2 meses. La recomendación del tratamiento cuando hay recaída.
Nuevamente se va a utilizar la prednisona oral de 60 miligramos al día hasta que entonces desaparezca ya una ausencia de la proteinuria. Entonces por 3 días consecutivos se va a administrar. La prednisona oral de 40 miligramos en días alternos se va a administrar por 4 semanas y también se va a administrar una dosis diaria matinalmente. El tratamiento del síndrome nefrótico con recaída frecuente y córtico dependiente. Aquí se van a requerir unas drogas inmunosupresoras y manejo entonces por un subespecialista. Los medicamentos antiproteinúricos. Estos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y EK y los antagonistas del receptor AT1 van a servir entonces para reducir esa proteinuria y entonces poder mejorar lo que es la albuminemia y entonces vamos a disminuir el edema en niños nefróticos, entonces sin producirle entonces importantes daños, efectos sobre la función renal. La principal indicación es como coayudante de la terapia inmunosupresora en pacientes con síndrome nefrótico que sean resistentes o con una respuesta parcial. Bueno, sin embargo, no hay estudios que demuestren la calidad que evalúen los posibles beneficios en la función renal a largo plazo. El manejo de la dislipidemia. Tratar los niveles altos de colesterol para entonces reducir el riesgo de los problemas vasculares, de los cardíacos. Y también una dieta que sea baja en grasa y en colesterol. Por lo general, no es suficiente para la persona con un síndrome nefrótico. Es posible que necesite medicamentos para entonces reducir el colesterol y los triglicéridos. Por lo general se van a utilizar lo que son las estatinas. Una dieta baja en sodio puede ayudar con la hinchazón de las manos y las piernas de los... Buenas tardes, mi nombre es Marlene Alcántara y yo le voy a estar hablando sobre el tratamiento, el pronóstico y el diagnóstico diferencial. Algo que tenemos que tener en cuenta son los objetivos que tiene este tratamiento. Los objetivos del tratamiento es aliviar esos síntomas para poder entonces prevenir las complicaciones y así poder entonces retrasar el daño renal que pueda ocasionar. Para controlar el síndrome nefrótico se debe tratar el trastorno que lo está causando. El tratamiento se puede requerir de por vida. Lo primero es que tenemos que manejar el edema, manejo del edema. Es crucial que podamos determinar el estado de la volemia para así entonces decidir la terapia más adecuada para el paciente. Clínicamente puede ser difícil, de modo que se puede entonces medir a través de ciertos parámetros, como son la presión arterial, la radiografía de tórax, la fracción excretada de sodio, menor de un 1% representa entonces una hipovolemia. La relación potasio urinario, potasio y sodio urinario, se va a calcular entonces con una fórmula de Van de Walle. Si es menor del 30%, es una hipervolemia. Si hay edema significativo más hipovolemia, este se debe tratar entonces con la albúmina al 20%, 1 gramo por kilogramo vía endovenosa en infusión continua de 4 horas y vamos a utilizar entonces el diurético furosemida de 1 a 2 miligramos por kilogramo endovenoso durante y después entonces de la infusión. El paciente debe ser estrictamente monitoreado para entonces nosotros poder prevenir lo que es la hipertensión arterial y el edema pulmonar, que son secundarios a esa expansión brusca que puede ocasionar la volemia. Cuando hay edema con elementos sugerentes de hipovolemia, ejemplo, una congestión pulmonar, una insuficiencia cardíaca, estos deben aportarse entonces, deben administrarse entonces los que son los diuréticos.
Otra cosa es que debemos mantener la presión arterial en o por debajo de 130 sobre 80 milímetros de mercurio para entonces poder contrarrestar el daño renal que se pueda ocasionar. ¿Qué sucede? Que los inhibidores entonces de la enzima convertidora de angiotensina, la IEK, y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, BRA, estos son los medicamentos que se van a emplear con mayor frecuencia. Los inhibidores ECA y los BRA también pueden ayudar a disminuir esa cantidad de proteína en la orina. Recomendación del tratamiento cuando hay un primer episodio, cuando es el inicio. Se va a administrar entonces una prednisona oral de 60 miligramos en superficie corporal por día durante 6 semanas seguidos. Después entonces se va a utilizar la prednisona oral de 40 miligramos en día alterno por 6 semanas. O sea, durante las 6 primeras semanas se va a administrar la de 60 miligramos, la prednisona. Luego entonces se va a disminuir la dosis por 6 semanas más. Se va entonces a administrar la dosis ya disminuida, que es la de 40. Entonces, esto se puede administrar en una sola dosis diaria, pero matinal. El tratamiento por 3 meses se ha asociado a una menor recaída dentro de 1 a 2 años en comparación con el tratamiento por 2 meses. La recomendación del tratamiento cuando hay recaída. Nuevamente se va a utilizar la prednisona oral de 60 miligramos al día hasta que entonces desaparezca ya una ausencia de la proteinuria. Entonces por 3 días consecutivos se va a administrar. La prednisona oral de 40 miligramos en días alternos se va a administrar por 4 semanas y también se va a administrar una dosis diaria matinalmente. El tratamiento del síndrome nefrótico con recaída frecuente y corticodependiente. Aquí se van a requerir unas drogas inmunosupresoras y manejo entonces por un subespecialista. Los medicamentos antiproteinúricos. Estos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, IEK, y los antagonistas del receptor AT1 van a servir entonces para reducir esa proteinuria y entonces poder mejorar lo que es la albuminemia y entonces vamos a disminuir el edema en niños nefróticos, entonces sin producirle entonces importantes daños, efectos sobre la función renal. La principal indicación es como coayudante de la terapia inmunosupresora en pacientes con síndrome nefrótico que sean resistentes o con una respuesta parcial. Bueno, sin embargo, no hay estudios que demuestren la calidad que evalúen los posibles beneficios en la función renal a largo plazo. El manejo de la dislipidemia. Tratar los niveles altos de colesterol para entonces reducir el riesgo de los problemas vasculares, de los cardíacos. Y también una dieta que sea baja en grasa y en colesterol. Por lo general, no es suficiente para la persona con un síndrome nefrótico. Es posible que necesite medicamentos para entonces reducir el colesterol y los triglicéridos. Por lo general se van a utilizar lo que son las estatinas. Una dieta baja en sodio puede ayudar con la hinchazón de las manos y la pierna. Tanto pueden producirse remisiones completas, espontáneas o con tratamiento. En general, el pronóstico va a ser favorable cuando entonces los pacientes respondan a la administración de los corticoides. En todo caso, el pronóstico puede ser peor cuando hay presencia de infección, cuando hay hipertensión, cuando hay una azotemia significativa y cuando hay hematuria. La trombosis también, cuando hay trombosis en las venas cerebrales, pulmonares, periféricas o renales.
El desenlace clínico va a variar. Algunas personas se van a recuperar, claro está, de esta afección. Otras, entonces, van a presentar una enfermedad renal, pero mucho más prolongada y van a requerir, entonces, que la diálisis y con el tiempo, incluso hasta un trasplante de riñón. Ahora le estaremos hablando con respecto al diagnóstico diferencial. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener las glomerulopatías principales que se van a englobar dentro del síndrome nefrótico. Estas pueden ser tanto primarias como secundarias. La primaria van a ser aquellas donde hay un daño renal, mientras que la secundaria tenemos entonces la habituación renal y la extrarrenal. Tenemos dentro de la primaria los cambios mínimos, que se va a presentar, como dijeron anteriormente mis compañeras, en la infancia. Los signos que va a presentar este tipo de patología es la peritonitis, un edema facial, una ascitis, un gran edema corporal y una trombosis de la vena. Dentro de la etiología va a tener una pérdida de electronegatividad de la membrana basal, o sea, una proteinuria selectiva. Y el diagnóstico clínico no se va a realizar una biopsia en niños, no se puede. El tratamiento de los corticoides. Luego tenemos la membranosa, que entonces se va a dar en adultos y ancianos. Y dentro de los síntomas, vamos a tener una infección por treponema, neoplasias. Y en la focal tenemos focal y cementaria, que esta también va a ocurrir en adultos y ancianos y se va a asociar entonces a lo que es un reflujo vesicouretral, a la obesidad, al VIH-Sida y al consumo de heroína. Tenemos la membranosa proliferativa. Se da en el síndrome nefrótico cuando hay entonces una disminución de complemento. ¿Qué va a englobar la disminución de complemento? La glomerulonefritis proliferativa, post-estetocoica, la membranosa proliferativa y la postinfecciosa y